Gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta hora. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4. Del verso 13 y verso 13 y verso 14 para la gloria del Señor. Amén. Y cuando lo tengan listo, glorifique el nombre del Señor. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y 14 para la gloria de Dios. Nos ponemos de pie por reverencia a Dios, hermano. Yo lo voy a leer una vez y luego usted lo lee por segunda vez. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en esta tarde, Padre, porque por la vida que tú nos das, Dios mío, por la oportunidad que nos brindas, Padre, una vez más de estar aquí en tu casa, para exaltarte, para alabarte, para glorificarte, para darte gloria, para darte honra y darte alabanza, Padre, y venir con corazones agradecidos, reconociendo, Señor, que solamente por tu amor y por tu misericordia estamos aquí, Señor, de pie. Tenemos vida. Perdónanos, Padre, porque a veces no te damos lo que tú nos demandas, no te damos lo que tú mereces, Padre. A veces, Señor, tenemos un corazón, Señor, individualista, Señor mío, un corazón, Padre, que te da conforme a lo que pensamos, no a lo que tú quieres, no a lo que tú nos demandas, mi Dios. Ayúdanos, pero con todo y eso, Señor, agradecemos, Señor, y te damos gracias por esa misericordia, por ese amor que tú tienes para con nosotros en esta tarde, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, mi Dios, que nadie mengue, que nadie desmaye, que nadie se canse, que nadie se desanime, Dios mío, sino que nos des las fuerzas, el ánimo, Padre, la ilusión, Señor mío, de seguir adelante en este camino de salvación y de vida eterna, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que atiendas la súplica, la tomes en tus manos, el ruego, la necesidad, la petición, el deseo de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Padre maravilloso. Nos ponemos en tus manos benditas y santas y pedimos, Señor, que tú prepares y hayas preparado este corazón para que tu palabra, Dios mío, aleluya, dé el fruto de la salvación, de la santificación, de la consagración, Dios mío, que usted nos demanda, Señor, en esta vida, Señor mío, de salvación y de vida eterna, Padre. Ayúdenos, nos depositamos en tus santas, poderosas y benditas manos, y si alguien viene en camino, apresura sus pasos, Padre, para que esté juntamente, Señor, aquí con nosotros, en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo corazón, Padre, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Y yo te pido, Padre, que en esta hora la presencia y la unción de tu Espíritu Santo se mueve en cada vida, se mueve en cada corazón, Dios mío, rompiendo, derribando, Señor, aleluya, Padre, toda estorbo, rompiendo toda cadena, Dios mío, que ese fuego divino, Padre, Señor, consuma todo lo malo que haya dentro de cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús, y podamos salir bendecidos, podamos salir libres, Padre,
podamos salir fortalecidos, mi Dios, con nuevas fuerzas, con una nueva fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Yo te lo pido y te lo ruego, mi Dios, aquel que viene cansado, aquel que viene, Señor, desanimado, aquel que viene con pensamientos contrarios a ti, Padre, aquel que viene enfermo, aquel que viene, Señor, aleluya, Padre, entristecido, Señor, en esta hora, se vaya, reprendo todo lo malo, Padre, en el nombre de Jesús, y pido, Dios mío, que la unción y la presencia y el poder de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos, Padre, porque dice tu palabra que somos templo de tu Espíritu Santo, mi Dios, casa, morada, donde usted habita, mi Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro victoria y me pongo en sus manos, declarando que sin usted, Señor mío, sin su presencia, yo no puedo hablar en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy la gloria, le doy la honra y le doy la alabanza en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Puede sentarse, pero no deje de alabar el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermano, sobre esta última palabra, ¿verdad? Que dice aquí en el verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén, hermano. Dice los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se referirá? ¿A quién cree usted que está diciendo aquí que como los otros que no tienen esperanza? A ver, antes de que empiece yo a predicar. ¿Perdón? ¿Qué más? Los que no están arrepentidos, los que no se han entregado, los que no han aceptado a Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Personas que tienen su fe, que tienen su confianza, su creencia en una religión. Amén, hermano. A eso se refiere cuando está diciendo aquí, los otros que no tienen esperanza. La gente que no ha querido aceptar a Cristo. La gente, hermano, que ha depositado su fe en una religión, en un ídolo o en un líder, en una persona. No tienen esperanza. La gente que no busca a Dios no tienen una esperanza. Nosotros como cristianos, como iglesia, amado hermano, con luchas, con pruebas, con tristezas, con necesidades, con tribulaciones, amado, con lágrimas a veces, pero nosotros tenemos una esperanza, alabado sea la gloria de Dios, que un día se van a ir esas lágrimas, se van a ir esos dolores, se van a ir esas tribulaciones, se van a ir esas necesidades. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es la salvación y la vida eterna en el Señor Jesucristo, porque le hemos creído en Él, que Él es el Hijo de Dios, el único que tiene el poder para resucitar, amado hermano, el único que tuvo el poder y que tiene el poder para vencer aún a la misma muerte. Y nosotros, esa es nuestra esperanza, que aún, hermano, no vamos a morir por un lapso. Este cuerpo tiene que morir, pero nos vamos a levantar. El Señor nos va a resucitar, aleluya. ¿Para qué? Para una salvación y una vida eterna. Esa es la esperanza que usted tiene, esa es la esperanza que yo tengo, aleluya, que en medio de sufrimiento, pero tenemos la esperanza de una vida, de una resurrección y de una vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa la esperanza en Cristo? Es el anhelo y la confianza de
recibir, amado hermano, las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted y para mí, para los que hemos creído en Él, para los justos. Esa es la esperanza, la confianza, el anhelo de recibir de parte de Dios las bendiciones que Él nos ha prometido. ¿Cuántos de nosotros quizás anhelamos ya que venga el Señor Jesús y poder recibir, amado hermano, esa bendición que Dios nos ha prometido, que es la salvación y la vida eterna? ¿Cuántos quizás de nosotros anhelamos el ya no sufrir, el ya no pasar por tribulaciones, el ya no tener problemas, porque a veces nos cansan esos los problemas o las tribulaciones, y a veces le decimos al Señor: Señor, ya ven por nosotros, aleluya. Anhelamos la bendición de Dios, anhelamos las bendiciones de Dios. Eso es lo que quiere decir la esperanza. Amén. La misma palabra de Dios, la misma Biblia nos enseña, hermano, que nosotros anhelamos la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Anhelamos en nuestra vida estar con el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no cierto? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero el apóstol Pablo aquí estaba diciendo, está hablando, amado hermano, estos dos pasajes, y no leo los demás, pero se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Se refiere, hermano, cuando Cristo venga en el arrebatamiento por su pueblo, por su iglesia. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo les decía a los tesalonicenses que no ignoraran a los que duermen, a los que ya habían quizás partido de ese mundo, de esa tierra, pero no estaban muertos. La Biblia dice que estaban dormidos. Quizás muchos, hermano, de los tesalonicenses, muchos quizás se preguntaban por qué habían muerto muchos hermanos, muchos de la iglesia, muchos creyentes, y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara. Quizás había muchas dudas en ellos, quizás había mucha incertidumbre en ellos. Pero Pablo quería que los tesalonicenses, amado hermano, comprendieran que la muerte no es el fin de la historia. Cuando una persona, cuando un cristiano muere, no es el fin de su historia. Porque volvemos a lo mismo, la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección es la esperanza que todo creyente tiene, que Dios tiene el poder y que este cuerpo lo vamos a dejar, vamos a morir, pero vamos a ser resucitados, vamos a ser levantados. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo volvió, porque Cristo resucitó. Aleluya, nuestro Salvador, nuestro Señor, que hemos creído y que le hemos entregado nuestra vida. Él resucitó, Él volvió una vez más a la vida. Estuvo ahí ciertamente, hermano, aleluya, en una tumba, en una oscuridad, aleluya, pero Él volvió a la vida. Y así como Él volvió a la vida, todo creyente, toda iglesia, amado hermano, en Cristo, ahora también vamos a volver nosotros como Cristo volvió a la vida. Usted y yo vamos a volver a la vida. Por eso decimos que esto que estamos viviendo ahorita, esa no es la verdadera vida. La verdadera vida viene después de la muerte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aún los que ya murieron, como en el caso que dice aquí
ya murieron, los que ya han muerto, también van a volver a la vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por lo cual, amado hermano, usted y yo no tenemos por qué caer en miedo, en temor. No tenemos por qué desesperarnos, hermano, cuando un ser querido muere, cuando alguien muere de cercano a nosotros, cuando un hermano muere, cuando, hermano, suceden cosas en este mundo, en esta tierra, sucesos quizás fuertes, graves. No tenemos por qué tener nosotros, hermano, un miedo, aleluya, de lo que va a acontecer, aleluya, porque el Cristo de la gloria, todo lo malo, amado hermano, el mismo Dios, las mismas derrotas que pueda tener aparentemente un creyente, aparentemente la iglesia, Dios las va a convertir en victoria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El dolor lo va a convertir, amado hermano, ¿en qué? En gozo, en paz. Quizás por un momento derramamos lágrimas, habrá dolor, pero la esperanza que tenemos nosotros, amado hermano, que ese dolor se va a convertir en gozo, se va a convertir en alegría, aleluya, y que aún en medio de que las cosas puedan ser derrotas, Cristo, el Cristo de los cielos, va a convertir todo en victoria. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, amado hermano. Todos los creyentes de todas las generaciones, de toda la historia, va a llegar un momento, amado hermano, en que todos vamos a estar reunidos, aleluya, estaremos en la presencia del Señor Jesús, aleluya, y cómo vamos a estar sanos y salvos para la gloria de Dios, aleluya. Así el apóstol Pablo estaba consolando a los tesalonicenses de la resurrección, que va a haber una resurrección en Cristo. Así nosotros también podemos consolarnos, tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque vamos, hermano, a resucitar, vamos a volver a la vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y quizás esa derrota, ese sufrir, esas lágrimas, Dios las va a transformar en una victoria, en una paz, en un gozo y en una vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza en el Dios de los cielos. Mira tu fe, mira tu esfuerzo, amado hermano, mira tu entrega, mira que todo lo que le has dado a Dios, amado hermano, no es en balde. Aleluya. Hay una esperanza que el Dios de los cielos nos va a bendecir, y que el Dios de los cielos, todo lo que usted y yo hagamos por Él no lo va a recompensar. Aleluya. Tristemente, amado hermano, la gente que no acepta, la gente que no reconoce al Dios de los cielos, la gente que no camina, aleluya, conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Cristo de los cielos, aleluya, esa gente no tiene esperanza. La gente que pone su fe en un ídolo, que adora un ídolo, que se hinca ante un ídolo, aleluya, que derrama sus lágrimas, que gasta su voz en clamarle en un ídolo. Gente, hermano, que profesa y sigue una religión y que le ha dedicado años a esa religión, en balde, amado hermano, no tienen esperanza. Usted y yo sí tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Alabado, den una ofrenda de palmas a Dios, hermano, porque el que vivamos en Cristo, el que estemos buscando a Dios, amado hermano, el que estemos esforzándonos, no es en balde, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, que el día de mañana nos vayamos con el Señor y resucitemos, aleluya. ¿Por qué? Porque si Él resucitó y venció a la muerte, son promesas que nos has dado también a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora?
Aleluya. Por eso dice, no os entristezcáis, ¿verdad? Amén, hermano. A veces quiero yo entender lo que a veces es difícil. Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos, hermano, en enfermedad, cuando alguien de nuestros seres queridos está sufriendo o nosotros mismos. A veces es difícil, hermano, mantener una fe al 100% delante de Dios, mantener una seguridad, mantener un gozo, mantener una confianza. Es difícil, yo lo entiendo, amado hermano, pero tenemos que sobreponernos a todas esas cosas, porque la esperanza que tenemos es de una vida eterna. Vamos a dejar este cuerpo. Quizás mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, en esta vida, ciertamente quizás vamos a pasar momentos difíciles, pero después, hermanos, si usted y yo, aleluya, confiamos y mantenemos viva nuestra esperanza, vamos a ver la gloria, donde vamos a estar, hermano, donde vamos a pasar del dolor, donde vamos a pasar del sufrimiento, donde vamos a pasar de la tribulación, de las lágrimas, pasaremos ya a un gozo, a una vida eterna para siempre, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber lágrimas, porque ahora la vida, hermano, va a ser completamente diferente delante de la presencia del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Den una ofrenda de palmas a Dios. Por eso usted y yo, la iglesia creyente, tiene que permanecer con esa esperanza. Amén, hermano. De que vamos a recibir la bendición que Dios nos ha prometido, que es la salvación, la vida eterna. Amén. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. O si antes partimos, sea como sea, tenemos la resurrección asegurada si morimos en Cristo. Amén, hermano. ¿Usted se imagina después de partir, después de que quizás este cuerpo se haya ido a la tierra, pero después, hermano, que vamos a resucitar? Por algo el Señor le decía ahí en San Juan 11, cuando Lázaro estaba muerto y mandan a buscar al Señor Jesucristo, y le dice el Señor, es que Lázaro ha muerto. Dice, no ha muerto, duerme. Amén. Vamos. Sabía que estaba muerto, pero les quería enseñar a sus discípulos que alguien que crea en Él no muere, sino que va a resucitar. Alabado sea la gloria de Dios, porque una misma, ahí me parece, en ese mismo capítulo habla y dice, el que esté muerto, el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y cuando Él llega ahí a Betania, a la tumba donde estaba Lázaro, efectivamente Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba en una cueva de oscuridad. Lázaro ya estaba, hermano, en descomposición. Su cuerpo ya estaba en descomposición. Pero llegó ahí el Señor Jesús, y con la voz de poder, con la voz de autoridad, le dice, Lázaro, ven, sal fuera. ¿Qué quiere decir? Que otra vez ese cuerpo, amado hermano, Dios otra vez lo restaura, y sale Lázaro otra vez. El que hedía, el que apestaba, el que estaba en descomposición en su cuerpo, aleluya, ahora sale
para cada uno de nosotros, que tenemos que creer que nosotros no vamos a morir, vamos a resucitar, que nosotros solamente dormimos por un tiempo, pero vamos a resucitar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí está la promesa más clara. Si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos que Jesús verdaderamente, amado hermano, fue crucificado ahí en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creemos, hermano, que verdaderamente a Él, hermano, lo mataron ahí en la cruz del Calvario? Pero así como lo mataron, así tenemos que creer que Él resucitó, que Él se levantó. Por eso decimos, esa tumba está vacía, aleluya, porque Él prometió levantarse al tercer día, y al tercer día Él se levantó venciendo a la misma muerte, a las mismas tinieblas, a la misma oscuridad, aleluya. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder aún sobre la muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y si resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, con Jesús, nos va a traer con Jesús. Amén, hermano. Nos va a traer con quién, con su Hijo amado. ¿A quién? A la iglesia, a los creyentes. Y aquí es bien claro, dice, a los que durmieron en Él. ¿Por qué a los que durmieron en Él? Porque no vamos a nosotros, hermano, a morir eternamente. Nosotros solamente dormimos. Por eso dice, a los que durmieron en Él por un tiempo nada más, porque vendrá el tiempo de la resurrección. Los que murieron, aleluya, los que han muerto, hermano, en años pasados, en generaciones pasadas, los que han muerto en estos tiempos, cuando venga el Señor Jesús, ellos se levantarán, las tumbas, hermanos, se abrirán y se levantarán. Y dice la Biblia, los muertos y los vivos juntamente seremos, hermanos, tomados, arrebatados, y el Señor nos esperará allá en las nubes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Los muertos, imagínense eso, que los muertos, un muerto de hace 50, 100 años, que a lo mejor, amado hermano, a lo mejor ni los huesos ya quedan, Dios otra vez lo va a levantar, otra vez le va a poner carne, la gente lo va a mirar, quizás el familiar, hermano, lo va a mirar, aleluya. Esa es la grandeza de nuestro Dios, y lo va a hacer así Dios. ¿Para qué? Para que la gente mire que aún Dios tiene el poder sobre la muerte, y que Él, hermano, cumple sus promesas que le ha dado a sus fieles creyentes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Váyase ahí al libro de los Corintios. En el capítulo 15. Libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Verso del 12 al 16. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios
que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Algunas personas o gente que profesa o pertenece, hermano, a una religión, niegan o no creen en la resurrección de los muertos. Y no me quiero meter ahí porque usted conoce algunas denominaciones que no creen en la resurrección de Cristo, que no creen en la resurrección de los muertos, que al no creer en la resurrección de los muertos, es decir, no están creyendo en el Dios Todopoderoso. Y nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, no debemos de caer, amado hermano, en esas dudas. No debemos de caer, hermano, en esas confusiones. Aleluya. Porque usted y yo claramente hemos visto y la Biblia nos enseña que el Dios de los cielos resucitó. El Cristo de la gloria resucitó, y que a todos sus fieles creyentes les promete también la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos creen en la resurrección? Algunos de los creyentes de la iglesia primitiva creyeron en eso, se confundieron, pensaron, hermano, que no había resurrección de muertos. Porque dice aquí la palabra de Dios: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, dice, entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Aún mismos creyentes, hermanos de esta iglesia de Tesalónica, tenían duda algunos de la resurrección, que había resurrección de muertos. Por eso le decía, usted y yo no tenemos que caer en confusiones. Amén. Nosotros creemos que Cristo resucitó y que Cristo nos promete la resurrección y la vida eterna. Y algunos se confundieron, creyeron que no había resurrección de los muertos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. Muchos de esos creyentes de esta iglesia tenían la misma ideología, tenían el mismo sentir, el mismo corazón que los griegos. Por eso se confundían, porque los griegos creían que solamente, hermano, el alma tenía vida después de la muerte. Amén. Y muchos se confundieron, tenían ese mismo sentir, tenían esa misma ideología que los griegos, que después de la muerte, entonces el alma tenía vida. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Pero nosotros, la iglesia, el creyente, el cristiano, afirmamos y creemos que el cuerpo y el alma se van a unificar, hermano, cuando seamos transformados después de la resurrección. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuántos creemos que el alma y el cuerpo se van a juntar, se van a unificar nuevamente después de la resurrección? Porque estamos hablando de una resurrección. Amén. Y si nosotros creemos, debemos de creer que el alma, repito, y el cuerpo se unifican una vez más después de la resurrección. ¿Cristo resucitó o no resucitó? ¿Vamos a resucitar nosotros o no vamos a resucitar nosotros?
tener cuidado, hermano, con estas, a veces no creemos. Hay cristianos que a veces tienen dudas, como hay cristianos que a veces tienen duda. Ay, ¿a poco existirá el infierno? ¿A poco Dios mandará al infierno a la persona? Lo dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? ¿No lo dice? Si lo dice, tenemos que creerlo. Nosotros no tenemos que entrar en ideologías propias. A veces, hermano, nos enfocamos mucho a cuestionar, a investigar, y a veces nos confundimos. Queremos a veces hacer mentir la palabra de Dios. Si Dios ya nos puso esas cosas así, tenemos que creerla. Amén. ¿Hay resurrección de muertos o no hay resurrección de muertos? Hay resurrección de muertos. ¿Cristo resucitó o no resucitó? Gloria a Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si usted ha creído que Cristo resucitó y luego no cree que por medio de él resucitan los muertos, resucitarán los cristianos, pues como que estamos en confusión. ¿Amén o no amén? Nosotros debemos de creer que si predicamos que Cristo resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán. Porque si nosotros, hermano, algún creyente niega que Cristo resucitó o que en Cristo hay resurrección, puede traer, hermano, pues quizás consecuencias graves a sus vidas. Es como decir que Cristo no resucitó. Es decir, que si Cristo no resucitó, quiere decir que Dios, hermano, no puede resucitar el cuerpo de un ser humano. No puede resucitar el cuerpo de un muerto. Amén. Cuando Cristo ya lo hizo, cuando Dios ya lo hizo, cuando Dios ha dejado evidencias de que ha resucitado a los muertos, de que ha resucitado, hermano, el cuerpo de un muerto, y le puse el ejemplo de un Lázaro que estaba ya podrido, el Lázaro que estaba ya, hermano, echado a perder. Llegó el Señor Jesucristo y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Alabado sea la gloria de Dios. Dios tiene poder para levantar a los muertos si Él quiere. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios por eso nos promete la resurrección y la vida eterna. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, o alguien niega la resurrección de Cristo, entonces, hermano, nuestra predicación, nuestra creencia en Cristo es vana. La palabra, hermano, es vana. Quiere decir vacía, alejada de toda la verdad. Aleluya. Y nuestra predicación, nuestra creencia, hermano, nuestra fe, aleluya, entonces no tendría ningún sentido. Todo sería hueco, todo sería falso, todo sería mentira. Alabado sea la gloria de Dios. Estaríamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe es vana. Si nuestra fe, hermano, está en Cristo, es porque creemos que algún día vamos a recibir las bendiciones de Él, que es la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si dejamos que la resurrección, si dejamos que la resurrección de Cristo no existe, hermano, es decir, que en nuestra vida nosotros estamos vacíos. Pensando entonces que Cristo está muerto, que Cristo está en una tumba. Alabado sea la gloria de Dios. Entonces nuestra fe estaría puesta en un hombre muerto. Si
pensamos que Cristo no tiene poder, si pensamos que Cristo no hay resurrección, entonces nuestra fe, hermano, es vana, es vacía, y estamos creyendo y teniendo nuestra fe en un hombre que está muerto. Y Cristo no está muerto, Cristo se levantó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y le vuelvo a repetir, se levantó al tercer día, venciendo a la misma muerte, venciendo la misma oscuridad, venciendo las mismas tinieblas. Alabado sea la gloria del Señor. Él se levantó, bendito sea el nombre de Dios. Por eso nuestra fe, los que hemos creído en Cristo, nuestra fe no está vacía, nuestra fe no está hueca. Nosotros creemos, confesamos y testificamos que hay un Cristo que murió, pero que resucitó y se levantó y está vivo y está a la diestra del Padre, intercediendo por el mundo y por su iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Santo Dios. Si negamos la resurrección de Cristo, o alguien niega la resurrección de Cristo, quiere decir, amado hermano, que entonces se está dando un mal testimonio, un falso testimonio, y que solamente estamos mintiendo, que solamente estamos hablando mentira, que solamente estamos engañando. Alabado sea la gloria del Señor. Y nosotros hablamos lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice: que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, y ese es el Cristo que nosotros predicamos allá afuera a los que están perdidos, no el Cristo o el Dios que ellos creen, un Dios muerto, un Dios, hermano, que está clavado en un pedazo de madera, en un pedazo de yeso, que está en un pedazo de papel. Ese es el Cristo, aleluya, que a veces allá afuera predican. El Cristo que nosotros predicamos no está en un pedazo de piedra. Él se levantó al tercer día y Él está a la diestra del Padre, y Él está vivo, aleluya, intercediendo por el mundo, por la iglesia y por nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el negar la resurrección de Cristo trae varias consecuencias. Una vida vacía, una fe vacía, amén, una creencia falsa. Estaríamos mintiendo, estaríamos dando falso testimonio. Y nosotros predicamos y creemos en un Dios vivo. Amén. Y luego dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Amén. Si no hay resurrección de muertos, quiere decir que Cristo no resucitó. Amén. Por eso le decía: traer, hermano, negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae consecuencias a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Verso 14: y si Cristo no resucitó, aquí lo aclara, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y decir vana quiere decir, hermano, significa vacía. Amén. Vana es entonces nuestra predicación. O sea, de nada serviría que nosotros profesáramos a Cristo si creemos que Él no resucitó. Amén. Vana también sería nuestra fe si nosotros negamos, o la gente niega, la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Todo sería o falso, todo será mentiroso. Amén. Y nosotros, creo que la mayoría estamos aquí por amor a Dios. Estamos, hermano, por temor a
Estamos ¿por qué? Por lo que es Dios. Estamos ¿por qué? Porque Dios nos promete lo que nadie nos puede prometer y lo que nadie nos puede dar, que es la salvación y la vida eterna. Por eso estamos aquí. Por eso nuestra fe está firme en el Señor. Aleluya. Aún en medio, le repito, de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, aquí estamos, hermano, porque tenemos nuestra fe en el Dios de los cielos, que ya no queda mucho tiempo, que el Señor ya vislumbra su venida, aleluya, ya vislumbra el arrebatamiento de su pueblo, de su iglesia, y la iglesia, por lo cual debe de estar preparándose, no debe de caer, hermano, en juegos, en indiferencia, en chipileces. La iglesia tiene que, hermano, prepararse, mantener su fe, buscar a Dios, aleluya, que usted le dé lo que Dios a usted le está demandando. Déselo a Dios, prepárese en Dios para que su fe crezca y no sea una fe vana, no sea una fe vacía. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Y esto lo podemos ver usted y yo en la Biblia claramente. Jesucristo murió. Jesucristo estaba, hermano, muerto. Jesucristo estaba enterrado en una tumba. Y Dios pudo resucitar a su Hijo. Amén. Si Dios puede resucitar a los muertos, entonces resucitó a su Hijo, resucitó a Jesucristo. Aleluya. Y si Dios no pudo o no puede resucitar a los muertos, entonces tampoco pudo resucitar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Pero Dios tiene poder. Amén. Y si Él resucitó, obviamente que resucitó primero a su Hijo. Gloria a Amén. Dios. Si Él tiene el poder, entonces Él resucitó primero a su Hijo. Y si resucitó a su Hijo, entonces Dios tiene el poder para resucitarnos también a nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Para qué nos va a liberar? ¿Para qué nos va a resucitar? Porque son las promesas de Dios, hermano, para su vida del creyente y para la vida del cristiano. ¿Por qué son esas promesas? ¿Por qué? Porque al resucitarnos, Cristo, Dios nos, hermano, aleluya, que nos está evitando de la muerte eterna y nos está dando la vida, la resurrección para vida eterna. Es esa la promesa del Señor, aleluya. Cuando Él nos resucita, nos está, hermano, librando de la muerte eterna, de la muerte de condenación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Nuestro Dios tiene poder o no tiene poder? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Si Dios no tuviera poder, entonces los muertos no resucitarían. Pero Dios tiene poder. Santo. Porque si los muertos no resucitan, verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Gloria a Dios. Tal como Él resucitó. Amén. Salió de la tumba. ¿Cierto o no cierto? Lo dice la Biblia, que Él salió de la tumba. La Biblia dice que cuando venga Cristo y los que están muertos, las tumbas se abrirán
entonces se levantarán los muertos en Cristo. ¿Y cómo se van a levantar? Vivos para la gloria del Señor. Y como se levantan vivos, los que están vivos juntamente con ellos, seremos arrebatados en el aire, y ahí el Señor nos transformará. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así como Cristo salió de la tumba, el muerto en Cristo saldrá de esa tumba. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Si se niega la resurrección de Cristo, entonces quiere decir, hermano, que estamos muertos en nuestros pecados. Amén. Cuando usted y yo sabemos que en Cristo hay perdón de pecados, Amén. y Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Por lo consiguiente, nosotros, si el creyente sigue en sus pecados, entonces, hermano, no hay redención, no hay perdón de pecados. Pero en Cristo hay perdón de pecados. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, entonces todas aquellas personas, todos aquellos creyentes, hermano, aleluya, que murieron en Cristo, entonces ya perecieron, ya se perdieron. Alabado sea la gloria del Señor. Si se niega la resurrección de Cristo. Pero sabemos que los que mueren en Cristo están solamente dormidos. Si no hay resurrección, hermano, en Cristo, entonces solamente Jesucristo sería, hermano, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, aleluya. Si no tiene, entonces no tendría el poder, el Dios de los cielos, para penetrar al otro mundo, al mundo espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios tiene poder. Dios tiene poder, ¿para qué? Para penetrar a ese mundo espiritual que usted y yo no podemos penetrar, aleluya, pero vamos a hacerlo cuando Cristo resucite al muerto, cuando Cristo resucite, hermano, a sus creyentes, cuando Cristo resucite a su iglesia, entonces nosotros penetraremos al mundo espiritual y sabremos lo que es el mundo espiritual. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesús? Lo de Dios, amado hermano, es completamente un misterio que no entendemos cómo Dios hace las cosas, no entendemos el poder, no entendemos todavía la grandeza de nuestro Dios, amado hermano. Usted imagínese una persona que murió hace 50, 100 años y que de repente, hermano, se abre ese lugar, esa tumba donde fue enterrado, y salga otra vez con los mismos, hermanos, con la misma carne, los huesos borrados de músculo, de vena, de tendones, aleluya, con ojos hablando, aleluya. Esa es la grandeza de nuestro Dios, hermano. Esa es la grandeza del Cristo de la gloria, que va a resucitar a los muertos, aleluya. Por eso, hermano, mucha gente piensa que el morir ahí acabó todo. No, mi hermano, ahí no acaba la historia, aleluya. La historia acaba en esta tierra después de la resurrección, aleluya. Aquí solamente, hermano, vamos a morir, pero la gente piensa que el morir ahí acabó todo, que esa fue la verdadera vida. No, esa no es la verdadera vida. La verdadera vida viene después de la muerte, y nosotros tenemos la esperanza de alcanzar una resurrección y una vida eterna que muchos allá afuera no tienen esperanza, porque su esperanza está en un ídolo, en una religión, en un líder, y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Alabe la gloria del Señor en esta hora. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Dice el verso 16 bien claro: porque si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó.
Amén. Y usted y yo sabemos que Cristo resucitó. Nuestra esperanza es y seguirá siendo Cristo en nuestras vidas. Amén. Y ya le dije que la esperanza es el anhelo, el deseo de recibir las bendiciones que Dios le ha prometido al justo, al creyente, a usted y a mí. Esa es la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza más grande que usted y yo tenemos? La salvación y la vida eterna en Jesucristo. Esa es la esperanza. Aleluya. Amén. Salmo 42. Verso 11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Quizás, amado hermano, cuando el creyente, la iglesia, usted y yo enfrentamos situaciones muy difíciles, a veces, hermano, nos angustiamos, caemos en miedo, caemos en temor, nos desesperamos y quizás siempre estamos con una desesperación o con una ansiedad de recibir la ayuda, de recibir el socorro de parte de nuestro Dios, en el cual, hermano, sabemos que de Él solamente usted y yo podemos encontrar la solución a nuestros problemas. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, estamos desesperados por recibir la ayuda de Dios en nuestras vidas? El que pasa pruebas, el que pasa situaciones difíciles, siempre estamos desesperados, esperando con ansiedad la respuesta, la ayuda, el socorro de nuestro Dios. ¿Amén o no amén? A veces nos angustiamos, nos desanimamos, que quizás, hermano, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que quizás su misericordia se ha acabado, se ha agotado para con nosotros. Hay situaciones a veces tan difíciles, hermano, que nos sorprenden con qué fuerza, con qué saña vienen a veces a nuestras vidas. Y que esas situaciones, hermano, son frecuentes, son constantes. Sin embargo, debemos de pensar y debemos de creer, hermano, que antes de que sucedan esas cosas, Dios ya sabe lo que va a suceder. Él ya sabe todas las cosas. Nosotros tenemos que confiar en Dios para poder recibir la respuesta que esperamos, para poder recibir la ayuda de Dios en el momento preciso, en el momento exacto, cuando nosotros se lo pidamos. Debemos de creer que vamos a recibir esa ayuda de Dios en ese momento. Y que no nos dejemos, hermano, menguar, no nos dejemos vencer por las situaciones difíciles, por los momentos difíciles, no, que permanezcamos firmes en Él, creyendo, manteniendo esa fe firmes. Y estamos recordando que estamos esperando en el Dios Todopoderoso, que estamos esperando en el Señor nuestro Salvador, Jesucristo, que estamos esperando el socorro y la ayuda de parte de Él. Por eso dice: ¿por
¿por qué te abates, oh alma mía? Abatir quiere decir quizás derribarse, tumbar. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te derribas? A veces cuando está el problema, nos afligimos, nuestra alma se aflige. A veces cuando está el problema, muchas veces nos derrumbamos. Amén o no amén. Decae esas fuerzas, decae esa fe, decae ese ánimo. Nos desarmamos, como decimos vulgarmente, nos desarmamos completamente. Cuando estamos, hermano, en esos momentos difíciles, que Dios ya sabe lo que va a suceder y sabe en qué momento va a suceder, pero tú y yo tenemos que estar confiando, esperando en el Dios, la respuesta del Dios de los cielos. Por eso está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Dice: dentro de mí. ¿Por qué te turbas? Turbar, hermano, quiere decir que a veces nuestra mente cae en pensamientos desordenados, para que me entiendan. Repito, está el problema, está la situación difícil, a veces nos turbamos. A veces nuestra mente vaga a muchas cosas. Pero aquí Dios te está diciendo: ¿por qué te abates? Como diciendo: no te derrumbes, oh alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Espera en Dios, confía en Dios. En los momentos difíciles no te decaigas, no te desanimes, no te derrotes, no, hermano, te destruyas dentro de tu alma. Que tu mente permanezca firme en el Dios de los cielos, que nuestra mente no nos lleve a actuar en desorden fuera de Dios. Dice: espera en Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esperar, hermano, quizás cueste, esperar quizás, hermano, es difícil, pero tenemos que hacerlo, porque la ayuda, la verdadera ayuda y la seguridad vendrá de lo alto, vendrá del Dios de los cielos. Aleluya. Esas son las pruebas, hermano, que a veces nosotros tenemos que afrontar, mantenernos de pie, mantenernos firmes, esperando la respuesta del Dios de los cielos, y no desesperarnos y caer en otro tipo de cosas que no le agradan a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La desesperación, la ansiedad de poder esperar la respuesta de parte de Dios. El mismo salmista está diciendo a su alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te derribas? ¿Por qué menguas? Le está diciendo el salmista a su misma alma. Dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Usted y yo tenemos que esperar en Dios. Amén. Todo lo que usted y yo afrontemos o pasemos, o Dios lo permita, tenemos que estar esperando la respuesta de parte de Dios. Repito, todo lo que va a acontecer o lo que va a suceder, Dios ya lo sabe. Amén.
Pero esa es la esperanza que tenemos. Que esperamos en un Dios vivo. Amén. Que esperamos en un Dios poderoso. Gloria a Dios. Que esperamos en un Dios que para Él nada es imposible, Oh, sino todo es posible. bendito Dios. Y que tenemos que estar esperanzados a Él. Amén, hermano. Amén. No a nosotros, no en nuestras capacidades, no. Nomás lo voy a mencionar, ya no lo voy a predicar. Primera de Timoteo. Váyase a primera de Timoteo. En el capítulo 6. En el verso 17. Dice la palabra de Dios con referente a las personas que son ricas, a las personas que tienen mucho dinero. Dice: a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongan esperanza, fíjense bien, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Da una advertencia Gloria a Dios. a las personas que son ricas, llamémoslo así. Se debe de tener cuidado. No se debe dejar de dominar, hermano, por las riquezas, ya que eso podría, hermano, traerle cosas malas a sus vidas. Dios está advirtiendo y está dando ese consejo. Hay una advertencia ahí, si usted observa bien en el versículo, dice la palabra mando. O sea, da una orden al rico y le dice que no sea altivo, que no sea altanero, que no sea orgulloso, que no sea arrogante. Todas las personas, amado hermano, quizás anhelamos dinero. Pocas son las personas que rechazan el dinero, pero me atrevo a decir que la mayoría anhelamos el dinero, y pocas personas son las que rechazarían el tener dinero. Y hay un peligro, por eso Dios advierte que una persona rica comience a tener un concepto demasiado alto de ella misma, a sentirse superior a las demás personas, a hacerlas de menos, porque el mismo dinero provoca esa altivez dentro de sus corazones. Pero dice que no debemos de confiar, o el rico no debe de confiar en las riquezas, dice, porque son inciertas en la vida. La economía a nivel mundial es incierta, amado hermano. Dice, manda a los ricos de a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, que no pongan su esperanza en las riquezas. No deben de confiar en las riquezas. En quien deben de confiar es en Dios, que es el que da todas las cosas. Aleluya.
La confianza no está en el dinero. La confianza no está en el seguro de vida. La confianza está en Dios. Amén. Aquí mismo dice, las riquezas son inciertas. Amén, hermano. Tú y yo debemos de confiar solamente en Dios. El rico, lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces la persona rica no sabe para qué Dios le permite tener dinero. La persona rica, hermano, Dios se manda conforme a la palabra del Señor. Tiene que ser una persona agradecida, reconociendo que Dios le ha permitido tener esas riquezas y tiene que darle gracias a Dios. Pero es para qué? Para que ayude a las demás personas, para que haga el bien, para que haga buenas obras. Para eso Dios le permite a la persona tener dinero, ser rica, para que me entiendan, para que ayude, para que despoje. ¿Cuántas personas, amado hermano, yo lo digo porque conozco, cuántas personas con dinero y han fallecido, y personas que han trabajado toda su vida y han ahorrado en el banco y de repente dejaron de existir? Yo tenía un amigo ahí en la calle donde vivíamos, tenemos 13, 14 años. Su mamá vendía quesadillas, vendía un montón y tenía dinero. El papá trabajaba y el papá no daba gasto porque todo lo mantenía la esposa de su negocio. Y él todo lo que él ganaba, agarraba los soles y lo echaba en el colchón. Y me decía, Raimundo, ven, en la noche me decía, ven. Y nos subíamos al cuarto donde ahí tenía su papá el colchón y una cama y todo. Y nos subíamos. Y me decía, mira. Abría el colchón. Así, hermano, así de sobres, que ni los abría. Pero un montón de sobres de su trabajo. Casi tapizado todo el colchón. Y me decía, le agarra, no le agarre, tu papá debe de saber cuánto tiene, debe de contarlos. Dice, mira cuánto dinero tiene mi papá. Y llegó un momento que el Señor falleció. La Biblia dice, nadie sabe para quién trabaja. Por eso, hermano, la persona rica debe de usar su dinero para ayudar al pobre. ¿Cuántas personas no están sin comer? ¿Cuántas personas en la calle están, hermano, pidiendo ahí? ¿Cuántas personas no necesitan? Y la gente rica teniendo su dinero en los bancos, prosperando, y mucha gente tiene necesidad. Y la Biblia me enseña que la persona rica es para que ayude a la pobre, a la necesitada. Amén, hermano. Por lo cual usted y yo, nuestra confianza no está en las cosas materiales, no está en las riquezas, sino la persona que Dios le permita tener dinero tiene que ser humilde, sencilla. Amén, hermano. Dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo. O sea, nuestra confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Nuestra esperanza es Dios. Amén, hermano. En todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo no podemos decir, ya tengo asegurada mi vida. Por ahí ya hice un colchón y tengo
eso no es una seguridad. La seguridad está en Dios. La vida le pertenece, su vida y mi vida le pertenece a Dios. Y Él sabrá en qué momento nos la va a pedir, con dinero y sin dinero. Pero lo importante es depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de los cielos, que es donde tenemos nuestra esperanza. Amén. Y como decía ahí el libro de los tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, verso 13, lo que le empezamos a predicar, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no han creído en Dios, los otros que no han depositado su fe en Dios, los otros que no se han querido entregar a Dios, los otros que han puesto su fe en cosas materiales, en cosas vanas, en cosas religiosas, en personas, en líderes. Amén, hermano. Esos no tienen esperanza. Usted y yo sí tenemos la esperanza, porque estamos esperando el arrebatamiento, que Cristo venga por su iglesia, si no nos llama a pedir cuentas antes. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. De alcanzar una salvación y una vida eterna. Denle una ofrenda de palmas a Dios.